Ya estamos en directo. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Les bendigo en el nombre del Señor. Quiero también dar un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Queremos decirle que actualmente estamos en nuestro nuevo auditorio. Estamos ubicados en la calle 34, número 2N45, barrio San Francisco, aquí en el norte de la ciudad de Cali. Estamos entre el Parque del Avión y la Primera, a media cuadra de la Primera, bajando de la carrera tercera hacia la Primera. Es muy fácil, aquí no se pierde nadie, todos llegan, porque así como los pastores iban buscando la estrella de Belén, aquí encuentran la luz de Dios en este lugar. De manera que les invitamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, porque qué privilegio el tener un lugar donde congregarnos. De manera que les extendemos la invitación, ya que nos reunimos los días como hoy, el miércoles, de 7 a 9 de la noche. Los sábados también tenemos nuestra reunión especial con Dios a las 7 de la noche hasta las 9. Y miércoles cada 15 días como hoy, ayuno congregacional a las 9:30. De manera que los que están allá y los que estamos aquí, inclinemos el rostro y pongamos este tiempo delante de Dios. Muchos han venido de sus trabajos, de sus quehaceres en sus casas, muchos con quebrantos de salud. Cualquiera que fuera la situación, aquí la iglesia es taller, es hospital, aquí la iglesia es un lugar de sanación. Aquí es el lugar en que Dios nos habla directo y al corazón con un abrazo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu bendito amor y misericordia. Te damos gracias por la bendita salvación que nos has dado, porque de tal manera nos has amado que has enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre de la gloria, porque tú estás en medio de nosotros, porque tu presencia está en medio de nosotros para levantarnos, para sanarnos, para salvarnos, para mostrarnos siempre un camino mejor, para llevarnos de victoria en victoria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Demos un aplauso al que vive por todos los siglos. Quiero saludar. ¿Quién ha venido por primera vez en esta noche? Levante la mano. Bueno, sus nombres, ¿cómo se llamas? Saraí Mayerly. Dámosle un aplauso a ellas. Bienvenidos. Esta es su casa. Esta es su casa. Alguien tomará sus nombres para bendecirlas y crean que de hoy en adelante su vida es diferente. El pasado pasó y ahora Dios hace de ustedes nuevas criaturas, mujeres echadas para adelante, mujeres con fe en Dios, en el Dios de la gloria, en el Dios que les va a llevar de victoria en victoria. Padre, gracias en esta hora por tu presencia en medio de nosotros. Bien, el viento por este lado me mueve las hojitas. No sé si será por este lado. Creo que es este. Ese es. Gracias. Bueno, hay un tema, como todos los temas que Dios nos tiene en la Biblia, especiales, maravillosos. Y esta noche el tema se llama Más que vencedores. Más que vencedores, contenido este tema en Romanos capítulo 8 del 1 al 39. Y más que vencedores significa tener asegurada la victoria, victoria en victoria, porque Él nos amó, porque Él nos ama y porque Él nos amará, Jesucristo. No sé cuál puede ser la condición tuya hoy, pero, ¿sabes? Estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Todo lo que se hace bajo el cielo tiene su momento. Y hoy no es casualidad que quienes están en las redes sociales y nosotros estemos juntos.
y somos más que vencedores. Cualquiera que sea la circunstancia adversa que pueda estar pasando, esta palabra nos va a decir que Cristo está al control de lo que pasa hoy con nuestras vidas. Quiero leerlo porque me parece fascinante esta palabra. Al leerla nuevamente, Dios me reveló muchas cosas a través de ella. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además
que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es palabra de Dios. Para el que tenga oídos que oiga, como usted y yo. Para el que tenga ojos que vea, como usted y yo. Más que vencedores. No hay nada, iglesia, que pueda cruzarse en tu camino que sea capaz de vencerte, porque la victoria está asegurada por Cristo. Pero debemos caminar según unos principios que nos muestra Dios a través del apóstol Pablo. No voy a citar todos los versículos. Qué maravilloso sería de pronto tener el tiempo de estudiar el capítulo completo. Serán muchas horas, muchos días para poder analizar cada versículo. Y cada versículo hay un océano de conocimiento. Pero lo primero que quiero decir es lo que hay allí en ese primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación para el que esté en Cristo Jesús. Si tú caminas y yo camino de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios, no importa quién nos juzgue, no importa quién murmure de nosotros, no importa quién nos eche zancadilla, no importa lo que pueda acontecer en el camino, porque tu vida está guardada en Cristo Jesús. Iglesia, nada te derrumbará, nada, ni el diablo, porque ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni gobernadores de las tinieblas, ni aún la vida ni la muerte podrá separarme de la bendita mano de Dios, porque Él entregó en la cruz del Calvario su vida para darte la salvación a ti, mujer, a las chicas que vinieron hoy por primera vez. Dios se hizo hombre y ese Jesús nació a través de María, virgen, y aquel niño creció y a los 30 años empezó el ministerio de la predicación de la palabra y murió en la cruz y resucitó y derramó su sangre para perdonarte a ti para perdonarte. Y quiero invitarte ahí donde estás a que haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesucristo. Dígalo, ahí donde tú estás, dilo: Señor Jesucristo,
yo hoy reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, y así te recibo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y yo quiero que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo quiero que a partir de hoy tú vivas en mí y hagas de mí la persona que tú quieres. Yo tengo sueños, pero ahora con tu propósito en mi corazón voy a ser mejor y voy a ser más que vencedora. Amén. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Aplauda, hay fiesta en los cielos hoy. Bendito el nombre del Señor. Bueno, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa más que vencedores? Significa ir tras victoria en cada prueba. Ya nos ha coronado con victoria. Cristo nos coronó con victoria. Hay una fe, iglesia, a nivel mundial, muy liviana, porque el mundo natural está mezclado en el mundo espiritual en la iglesia. La iglesia no está avanzando como debe ser. A veces da 2 pasos adelante, retrocede otro paso y a veces se devuelve. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento como lo que acabo de leer en este capítulo, que para que no haya ninguna condenación para aquel que está en Cristo, es necesario que estemos en Cristo. Y Él nos libró del pecado. Pero entonces, usted y yo debemos entender, según la Biblia, hay 3 tipos de personas. Hay una persona natural, hay una persona carnal y hay una persona espiritual. La persona natural es aquella que está fundida en el mundo que nos rodea. A él no le importa la iglesia, no le importa Dios, aunque dice creer en Él. Pero no le interesa, es agnóstico. Significa que cree en un Dios, pero que Él está allá y yo estoy acá. O también que es ateo, que el ateo dice que no cree en Dios. Pero dice la Biblia, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ese es el ateo. Ese es el hombre natural, no está en la iglesia. Pero hay otra persona que es el hombre carnal. Y el hombre carnal es una persona que sí va a la iglesia y está en la iglesia, pero es una persona que gusta de las cosas de Dios, pero lo está venciendo lo que hay en el mundo. Y a esa persona se le denomina carnal. Y al final del día, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Aunque pueda estar en el grupo de alabanza, aunque sea pastor, aunque sea cabeza de algún ministerio, pero es un hombre y mujer carnal. Disfruta de las cosas de Dios, quiere manifestaciones emocionales de Dios, pero su propia existencia es llena de orgullo. Su propia existencia es llena de egoísmo. No es capaz de compartir lo que tiene con el otro. Su propia existencia es desleal. Pero está en la iglesia y ora y ayuna y va a encuentros. La Biblia nos dice que el hombre natural, el hombre carnal está en la iglesia. El natural, por lo menos, no tiene la hipocresía de vivir en los 2 mundos, en los 2 equipos. Ese no debe estar en medio de nosotros. Y si alguno de nosotros está viviendo en esa ambigüedad de lo natural y lo carnal, hoy es el día. Todos tenemos oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Es tiempo de salvación, de perdón, de gracia.
Aún no es el día del juicio final. Pero si hoy fuese, si hoy muriese y me encuentra que soy carnal, ¿qué pasa? El hombre mirando el trasero a las hermanitas de la iglesia. ¿Aló? Eso pasa. ¿Sabe? En la iglesia no se sabe si es más espiritual o es más carnal. Mira, en mis 30 años de ministerio he visto muchas cosas. Y por eso el evangelio de Jesús tiene que ver con contextualizar lo que dice la Biblia en la vida cotidiana. Y he podido a mí me han tumbado en los negocios más los que dicen ser cristianos que los hombres naturales. De verdad. He visto muchas cosas. He visto cabezas de ministerio dañar a su iglesia, dañarlas. Pero ¿sabe una cosa? Ellos se creen muy santos. Ojo, que el que crea que está muy fuerte, mire que no caiga, incluido este servidor. Hay una insensibilidad profunda en el corazón del cristiano que no se sabe si es carnal o espiritual. Y entonces la persona no se da cuenta que está dañando gente. Por ejemplo, llego yo a un lugar, a una iglesia, una de las mujeres que es ujier está llorando. No es aquí, es en otro lugar. Yo aclaro eso, ¿no? Pero eso sucede como 2 o 3 veces en las mismas, llorando. ¿Qué te pasa? No, es que mi pastora me gritó, me trató mal. Yo vengo de trasnochar, vine a la hora que es, hago mi trabajo, pero nada le satisface. Aquella mujer quiere irse de la iglesia. Yo me pregunto, ¿es cristiana aquella pastora o pastor? Cristo vino a servir y no a ser servido. Yo quiero la introspección de esto. Es para todos nosotros. ¿Sabe? Yo conozco a muchos líderes cristianos y a mucha gente que la verdad son más hipócritas que los del mundo. Y yo lo que hago es tener misericordia y orar por ellos. Porque sabe, yo un día dije a mi Señor que yo jamás me voy a volver a cargar por nadie ni por nada. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? El único perfecto es Cristo. Pero hay un nivel de moral y de ética que debe estar en un creyente. El hombre espiritual. El hombre espiritual es que busca las cosas de arriba. Haced morir lo terrenal en vosotros y buscad las cosas de arriba. Solo que usted y yo no podemos solos. Es a través del Espíritu de Dios que viene y nos llena de su presencia. Pero el Espíritu de Dios no va a morar en el hombre carnal, porque está en tinieblas, está ciego. Es por ello que 2 de Corintios 3:16 dice que Cristo ha quitado el velo que hacía que las gentes no podían entender el evangelio. Cristo lo quitó. Y dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este mundo, un Dios con D minúscula, Satanás, ha cegado el entendimiento del ser humano para que no le resplandezca el evangelio. No nos olvidemos que el anticristo nace de la iglesia. Satanás está en medio de la iglesia. Tendremos que ser siempre avisados, porque engañará uno a los escogidos.
Aún en el tiempo de Jesús, Él lo dijo: en medio de nosotros está el anticristo. Porque el diablo también cree, los demonios creen y tiemblan. De nuestra fe genuina tiene que dar los frutos del Espíritu, como Gálatas 6:22. Gálatas 5:22. Paz, amor, benignidad, templanza, gozo. Dime quién eres por lo que haces y dices, no solamente por lo que dices. ¿Sabe? Yo he orado por todos ustedes, que no se pierda uno como carnal, por Dios. A menudo nuestras esposas o nuestros esposos, o nuestros hijos o nuestra gente cercana, nos hace caer en cuenta de lo que en qué estamos fallando, porque a veces creemos que todo está bien. ¿Sabe? Hoy reúnate con tu esposo, con tus hijos, y abra el corazón y dígale: ¿en verdad te estoy tratando bien, hijo, esposa, esposo? Con tu grupo de trabajo o de liderazgo, ¿ustedes se sienten bien conmigo como líder? ¿Cómo soy yo como pastor con ustedes? ¿O como maestro? ¿Cómo soy yo? Porque quiero mejorar, pero estar dispuesto y dispuesta a tener un cambio genuino, para que seamos espirituales y no carnales. Iglesia, no te guardes nada, porque sabes, cuando usted se guarda algo que no te gusta de tu líder, de quien está contigo trabajando, está empezando una raíz de amargura en su corazón. Y es posible que mañana ya no sientas ganas de ir a la iglesia, ni al trabajo, ni a su casa, a su propia casa, porque no siento paz en mi propio hogar. Prefiero quedarme en la calle hasta que esté tarde, y por lo menos cuando llegue todos están durmiendo. ¿Saben? Ese es el nivel que hoy hay en la sociedad. Entonces, ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús, pero si somos espirituales. Amén. No se nos olvide eso. Hay una pregunta que surge: ¿qué hacer para que se cumpla esta escritura que acabamos de leer en nuestra vida? ¿Qué hacer? Primero, conocer la palabra. Y ahí nos está diciendo el Señor, si alguno, ¿cierto? Ahí nos está diciendo que no hay ninguna condenación, que nadie nos separará, que no hay nada. Somos nosotros mismos por el pecado que nos separamos de Dios, porque Él nos dio libre albedrío. Entonces, ¿qué hacer? Conocer y decidir. Le preguntan a alguien que está muy gordito, muy gordita, y va al médico, y el médico le dice: ¿tú sabes lo que tiene que hacer para adelgazar? Dice: sí, yo sé. ¿Y a qué viniste? A que le digan lo que ya sabes. ¿Sabes que estás haciendo las cosas bien? Yo sé que estoy mal. ¿Y sabes qué es lo que debes hacer? ¿Un esposo infiel? ¿Esposa infiel? Sí. Dejar esa situación que tengo, pedir perdón a mi marido o a mi esposa y seguir para adelante. Ah, sí sabes, ¿no? Sabe, cada ser humano sabe lo que tiene que hacer en su propia existencia, pero es muy majadero. Quiere buscar aprobación y respuestas de todo mundo, cuando la respuesta está a flor de piel, a flor de labio. Amén. Entonces, ¿qué hacer? Conocer la palabra y tomar decisión. ¿Decisión de qué? ¿Sigo caminando como un cristiano carnal y no ir al reino de los cielos aunque crea que sí? ¿O decido caminar como Cristo manda?
Eso es sin pañitos de agua tibia, eso es de frente, porque eso es el Evangelio. Verdadero, directo, lleno de amor, pero también con consecuencias. Bueno, Cristo garantiza en ese versículo 1 que no hay ninguna condenación para que esté en Cristo Jesús. En el versículo 14, mire, les voy a decir las garantías por caminar como es debido. Cuando vamos a comprar un vehículo, un electrodoméstico, lo que sea, pedimos garantía, ¿verdad? Si la garantía es buena, compramos. Si la garantía o no hay garantía, nos vamos para otro lado. Y Cristo nos garantiza la victoria, pero exige de nosotros actuar conforme a lo que Él manda. Garantiza de nosotros que todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Él lo garantiza. En el versículo 14 garantiza que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una cosa es ser adoptado, una cosa es recoger a alguien y tenerlo un tiempo, pero otra cosa es llamarlo hijo. Y cuando alguien es hijo y tiene un padre y una madre, tiene responsabilidades y derechos. Papá ya dijo que le garantizo tu bienestar, tu victoria. Pero para que eso suceda debes comportarte como buen hijo. No como un hijo carnal, sino como un hijo espiritual. Ser hijo tiene derechos y consecuencias. Versículo 15. Cristo garantiza. Me encanta que ahí hable de tantas garantías. Es que lo tomo ya. Garantiza que el espíritu que recibiste no es de esclavitud para andar otra vez en el tiempo en que andaba. Garantiza libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad genuina. Versículo 15. El espíritu que recibiste no es de esclavitud para estar otra vez en temor. Versículo 16. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie te puede decir que eres hijo de Dios. Tiene que saberlo tú mismo, experimentarlo, tener esa conexión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En este Romanos capítulo 8 nos habla de espíritu por donde quiera, pero nos enseña la diferencia de cuándo es el Espíritu Santo, que es con mayúscula, y cuándo es el espíritu del hombre, que es con minúscula. Entonces, versículo 19. Cristo garantiza que la creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? De hombres y mujeres de a de veras espirituales, que podamos ser realmente, como dice la Escritura, la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal para dar palabra por doquiera que vayamos y ejemplo. Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada la tierra? Esa sal es la sabiduría, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Siempre una palabra de Dios para aquel que nos rodea. Si eso lo hacemos, deja de gemir la misma creación. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Caminar siendo la herencia del reino de Dios
Versículo 26. Cristo garantiza que el Espíritu Santo intercede por nosotros aún con sonidos indecibles. ¿Cómo es esto? La Biblia dice que nosotros no sabemos a veces pedir como conviene, pero que el Espíritu mismo ora por nosotros aún con sonidos indecibles, con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Un dolor profundo de amor, de tristeza por ver el dolor del ser humano. Y entonces el Espíritu Santo ora por ti, porque Él sabe lo que necesitas, porque Él quiere llevarte a otro nivel, porque Él sabe tu dolor, Él sabe tu necesidad, Él sabe los oprobios por los cuales has pasado. Y entonces intercede el Espíritu Santo por nosotros. Además, tenemos abogado al mismo Señor Jesucristo, el intermediario entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Versículo 28. Cristo garantiza que a los que aman a Dios, siempre nos quedamos, a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Está a medias. Ese versículo tiene que ser complementado con lo siguiente: los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Quiere decir que sí me ayudan todas las cosas a bien cuando yo puedo entender cuál es el propósito por el cual vivo. Yo debo saber qué talentos nacieron conmigo, qué dones Dios me ha dado a través del Espíritu Santo, y ahí me ubico en el propósito de Dios, y solo de esa manera todas las cosas me ayudarán para bien, aún las pruebas más difíciles de la vida. De lo contrario, es posible que se vaya de prueba en prueba, de derrota en derrota, y no de victoria en victoria. Eso dice allí la palabra de Dios. Versículo 29 y 30. Dios garantiza que nos predestinó como hijos para ser hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Nos predestinó como hijos. Hay una disyuntiva que resolver. ¿Qué significa predestinar? Es que alguien fue destinado para algo en especial. Entonces hay una disyuntiva que resolver. Si somos predestinados para salvación, ¿qué pasa con los que no son predestinados? ¿Acaso hay otros predestinados para condenación eterna? Acordémonos que Judas dice que ya estaba dispuesto que él entregara a Jesús, o vendiera por un beso, el hijo de perdición, y era de los 12. Qué carnal era Judas para vender a su maestro, para vender a su Señor. Si uno de sus discípulos amados hizo eso, ¿por qué estaba predestinado? ¿Tenía opción? Iglesia, cuando la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ningún padre quiere ver morir a su hijo, y Él es el mejor padre, pero Él en su omnisciencia conoce quiénes son salvos y quiénes no. Él quiere que todos lo sean, como el padre del hijo pródigo. Acuérdate, el padre no quiere perder a su hijo y lo espera por un tiempo y sabe que regresará. Hasta aquí llega. Pero él también podría saber que ese no regresaría. Digamos que ese era Judas, que ese sí no regresaría. ¿Y por qué no lo obliga? Porque Dios no obliga a nadie, porque Él nos dio libre albedrío de elegir. He aquí, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elegid pues vosotros. Entonces, no vaya a pensar nunca
que Dios no quiere su salvación, Él la quiere. Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte, quiere sanarte en todas las cosas. Pero Él sabe, y Él no va a transgredir su santa voluntad y soberanía al habernos dado la libre elección. Entonces aquí, eso es lo que significa que fuimos nosotros predestinados en Cristo. Hay mucho, bueno, versículo 32, Cristo nos garantiza que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Uno a veces dice: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Él nos recuerda en esta escritura: si le di a mi Hijo que amo y lo entregué por amor a ti, ¿cómo no te daré también todo lo que necesitas para la vida? ¿Verdad que nos conforta esa palabra? Es por ello que segunda de Pedro 1, 3, 4 dice, segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. Mediante su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida ya te fueron dadas. Solo debes recibirlas por fe. Extiende las manos de la fe y extiende tu espiritualidad de hacer lo correcto y verás la gloria de Dios. Sin dudarlo, por favor. Todas las cosas, versículo 33 al 37. Cristo nos garantiza que nadie puede acusarnos, que nadie nos condenará, que Él intercede por nosotros, que nadie nos separará del amor de Cristo, que aunque tengamos tribulación, angustia, aunque tengamos persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, y que en todas estas cosas, nos dice Él, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Es el amor de Dios. Si tú crees que no te aman, hay alguien que sí te ama, y es Cristo tu Salvador, iglesia. Es Cristo tu Salvador. Versículo 38 y 39. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar seguros que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada es nada. Solo el consentimiento voluntario del pecado en mi vida. Iglesia, no creas, empezando por este servidor, que estamos muy fuertes. Créame que tal vez estamos dañando personas y ni siquiera nos damos cuenta, porque creemos que somos muy buenos o que estamos haciendo las cosas bien. Démonos una oportunidad hoy de sincerarnos con nosotros mismos, de preguntarme a mí mismo: ¿cómo crees que estás? Mírate al espejo y ¿qué ves? Date una oportunidad hoy. Este varón que está aquí también se la da hoy. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero inconscientemente dañar nada ni a nadie. Muchas gentes a veces se nos apartan y nosotros nos preguntamos por qué. Vaya a ver una actitud que tuvimos, palabras que dijimos constantemente y pensamos que todo estaba bien, y un día cualquiera mi esposa ya no está, o mi esposo, o mi hijo, o mi hermano, o mi amigo, y pensamos de malas: ¿qué le gustaría? Yo no le hice nada. Pero si tan solo nos atrevemos a preguntar y a sincerarnos y decirles: ven acá, ¿por qué te fuiste? En vez de decirle: no debiste haberte ido, yo qué te he hecho, ¿no? Dale un abrazo y preguntarte:
¿Por qué te fuiste? ¿Hay algo que puedo cambiar? Y sin duda alguna voy a saber cosas que no sabía. Solo Cristo es perfecto, iglesia. Si usted y yo reconocemos nuestra imperfección, Cristo sonríe y nos abraza aún con más fuerza. Pero si nos creemos perfectos, entonces Cristo se siente triste, porque dice: solo yo pude estar en lugar de ellos, porque ninguno de ellos es perfecto, porque no hay justo ni aún uno, porque no hay quien busque a Dios por su cuenta, porque todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Solo fue la gracia de Dios. ¿Sabe? Yo veo muchos hogares dañados por no asumir algo tan sencillo. Hoy sea ese día, iglesia. Ponte de pie, mis amados, antes que me ponga a llorar. ¿Sabe?